Hola familias y seguidores. Bueno, entramos a este nuevo video. Vamos a calcular el controlador de carga y al final miremos la otra manera de encontrar las horas solares pico para un lugar puntual si sabemos y conocemos las coordenadas. Igual también les explico cómo conocer las coordenadas exactas del lugar de la instalación. Vamos a ello. Hola. Bueno, vamos ahora entonces a calcular el siguiente componente. Sé que estoy en deuda con ustedes de mirar el otro sistema de cómo calcular las horas solares pico si conocemos el punto exacto de instalación, como buscando un poquito más de precisión. Eh, Ahora lo hacemos porque este es bastante cortico el cálculo del controlador de carga, que es el elemento que nos hace falta, y al final del video en este sí les puedo hacer el ejercicio. Bien, entonces, ¿qué sigue? Vamos a cálculo. Aquí. Cálculo del controlador de carga. Ya yo creo que de todas maneras pues nunca sobra hacer aclaraciones y más cuando de pronto somos personas que estamos empezando en esto. El inversor es el elemento que toma la energía de la batería y la convierte en corriente alterna para nosotros conectar todos nuestros dispositivos. Los paneles solares son los que toman la radiación solar y la convierten en energía de corriente directa. Las baterías son nuestros sistemas de acumulación de energía, donde vamos a llevar toda esa energía que se volvió de energía de radiación o la radiación del sol, la convertimos en energía en corriente directa y ahí es donde la acumulamos. Y el controlador de carga es ese dispositivo que, como valga la redundancia, de forma controlada nos va a entregar la energía a acumular en las baterías, ¿sí? La función del controlador de carga como tal es cumplir esa función de tomar la cantidad de energía que puedo entregarle a las baterías en un instante de tiempo sin dañarlas. Y a su vez hay dos tipos de controladores. Hay controladores MPPT y hay controladores PWM. Les voy a dejar por aquí un link donde explico cuál es la diferencia entre uno y el otro y cuándo usar cada uno de ellos, cuál es la recomendación. En todo caso, ellos siempre están buscando obtener la mayor cantidad de energía en cualquier momento del panel para entregársela a la batería de forma controlada, ¿sí? Entonces, normalmente, ¿qué nos dice la regla para el tipo de baterías de AGM o baterías de gel? Que yo no puedo entregarle a las baterías más del 20% de su capacidad. ¿Por qué? Porque las podría dañar. Estas baterías tienen unos componentes electroquímicos que si yo le inyecto más corriente de ese 20% a las que ellas tienen como corriente nominal, pues obviamente las voy a dañar, voy a deteriorar su vida útil o en el peor de los casos las puedo destruir de forma inmediata o puedo ocasionar un daño grave dentro de mi sistema. Entonces, ¿cómo se calcula entonces un controlador de carga? Pues básicamente lo que dice uno es la corriente del controlador, que sería nuestra variable principal. Vamos a ponerlo en minúscula para conservar el orden que llevamos. Corriente de carga va a ser igual a la cantidad de corriente que tengo yo en mi banco de baterías multiplicado por ese 15, entre el 15 y el 20%. Yo les diría que lo trabajen al 20%, que no hay ningún problema. Multiplico por 0.20 y me dice que mi controlador de carga debe ser de 100 amperios, ¿vale? Esta es la corriente que debe tener mi controlador de carga. Ahora, no es lo único que debo tener en cuenta. Debo tener en cuenta que el voltaje en DC del controlador, o sea, el voltaje en DC de baterías,
es a 24 voltios DC. ¿Por qué? Porque mi banco de baterías es a 24 voltios DC. Y si fuera 48, pues aquí debería ser el voltaje en DC del controlador a 48. Y si fuera 12, pues sería a 12. ¿Vale? Entonces aquí tenemos dos criterios importantes y es la forma de cómo seleccionar el controlador de carga. Sin embargo, hay algo que tenemos que tener muy en cuenta para o a la hora de seleccionar. Y es mirar la ficha técnica del controlador que estemos seleccionando. Bueno, lo otro que tenemos que tener en cuenta es seleccionar tipo de controlador, que puede ser, como les decía, PWM o MPPT. Yo normalmente para un sistema de este tamaño utilizaría un MPPT. ¿Por qué? Porque este tipo de controladores lo que hace es buscar el máximo, sacar la máxima potencia del panel a cualquier hora del día, ¿sí? Entonces es un controlador con un tipo de control un poco más, ¿cómo decirlo? Como más fino, es un control mucho más de mayor provecho que un PWM y valen un poquito más, pero es lo mejor. Bien, ¿qué era lo otro que les iba a comentar que hay que tener en cuenta? El arreglo que yo tenga en paneles. O sea, es muy importante determinar con la ficha técnica del controlador que yo estoy seleccionando que tenga la capacidad de soportar mi voltaje en el arreglo de paneles solares. ¿Y eso cómo lo sé? Pues fácil, nosotros dijimos que íbamos a trabajar con paneles de potencia del panel de 340 vatios. Entonces yo debo ir a la ficha técnica de mi panel y voy a buscar aquí cuál es el voltaje. Aquí tenemos paneles de 340 vatios, por ejemplo los AE Solar, que son los paneles que nosotros tenemos la representación o los que vendemos aquí en Colombia como representación de ellos. Y vamos y miramos el voltaje en circuito abierto. Me dice que el voltaje en circuito abierto de estos paneles es de 46.94, prácticamente 47 voltios DC. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago un arreglo de paneles donde tengo todos los paneles en paralelo, mi controlador de carga, acuérdense, cuando coloco paneles en paralelo el voltaje es el mismo, mi controlador de carga debe estar por encima de esos 47 voltios DC, ¿sí? Pero como yo tengo aquí 5 paneles, pueda que yo diga, no, para mí es más fácil conectar 3 en serie y 2 en paralelo, pues ya estoy cambiando. Cuando yo hago una serie de 3 paneles, acuérdense, cuando yo hago algo en serie, estoy colocando o estoy sumando los voltajes, pues ya tendría 47 voltios multiplicado por 3, sería un voltaje de aproximadamente unos 150 voltios o 140 y pico de voltios. Entonces ya para un voltaje de esos tengo que tener en cuenta que mi controlador debe soportar hasta ese voltaje. ¿Cuál es mi recomendación? Hombre, si ustedes no han definido todavía el controlador o no tienen la ficha técnica del controlador, para un controlador de 100 amperios es normal que este soporte hasta 120, 150 voltios en circuito abierto de los paneles. Sin embargo, como la seguridad es mayor que la policía, vamos a tener nuestro arreglo. Cuando son tan pocos paneles, que son 5 paneles, vamos a hacer el arreglo en paralelo. Con lo cual, yo estoy seguro que sea cual sea el controlador que seleccione, yo voy a poder cumplir con ese voltaje de circuito abierto y no voy a quemar mi panel. Entonces, ¿qué hago? Pues en mi caja, en mi combiner box o en mi caja de paso de protección en DC, voy a llevar todos los paneles en paralelo y en un barraje los voy a unificar. Y así voy a garantizar que no se me va a dañar mi controlador. Entonces, voy a colocar aquí, para que no se les olvide, tener en cuenta el voltaje en circuito abierto del arreglo de paneles. Perdón, circuito abierto del arreglo de paneles. Con esto ya yo he seleccionado el otro componente importante del sistema, que es el controlador de carga. Es decir, necesito un controlador de carga de 100 amperios a 24 voltios DC, que es el voltaje de mi banco de batería. Seleccioné que sea MPPT para que me saque el mayor provecho y voy a tener en cuenta cuál es el voltaje de circuito abierto del arreglo de mis paneles. Bueno, con esto hemos terminado de seleccionar
los componentes más importantes. Y como lo prometido es deuda, entonces vamos a mirar cómo obtener las horas solares pico a través del software de la NASA. Vamos aquí a internet y vamos a abrir primero, porque lo primero que necesitamos es encontrar el punto exacto. Google Maps. Necesitamos encontrar el punto exacto en el cual nosotros vamos a hacer la instalación, ¿vale? Para ser como coherentes con nuestro ejercicio, habíamos hablado de que era en Bolívar, ¿cierto? Entonces vámonos para Bolívar. Aquí está Barranquilla, vamos para Cartagena y digamos que la instalación se va a realizar por acá pensemos que es una vereda como quien dice aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Quieren lo pueden poner en vista satelital para que se vea más claro. O digamos que es aquí, en la finca, esta finca pool, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pinchamos con el clic derecho y le decimos qué hay aquí. Al decir qué hay aquí, nos va a salir automáticamente las coordenadas, ¿sí? Entonces, dejemos eso ahí un momentico. Ahora, ¿qué hacemos? Abrimos la otra página y nos vamos al Power Data Access, que es el programa de la NASA. Bien, entonces, ¿qué es importante aquí? Las selecciones que hacemos. Esto tiene, aquí abrimos, vamos a trabajar con Renewables Energy. Luego vamos a seleccionar aquí donde dice Climatology y vamos a darle las coordenadas del punto que nosotros hemos seleccionado. Entonces venimos aquí, dice que la latitud es 10.35 y la longitud es menos 75.46 menos 75.46 menos 75.46 ok. Luego le decimos que lo vamos a exportar en formato ASCII2 y nos vamos aquí al último donde dice Tilted Solar Panels y vamos a seleccionar irradiación solar con inclinación hacia la línea del ecuador y seleccionamos ahí. Luego le damos Submit. Ok. Aquí tengo un error. Esto no es coma, es con punto. Qué bueno que haya pasado para que sepan que si les pasa, cómo corregirlo. Y verificamos nuevamente que tenemos todo seleccionado y le damos Submit. Él se ubica en el punto de las coordenadas que le dimos y está procesando la información. Luego le damos aquí en Ask To y él me va a mostrar automáticamente los valores. Bien, entonces al salirnos ya todos los valores tenemos aquí el Tilted Surface Horizontal, que es pues la posición o los valores si tuviéramos la radiación totalmente horizontal. Nosotros deberíamos trabajar o tener en cuenta el del horizontal o en el mejor de los casos pues si nosotros que estamos al norte de la línea del Ecuador tendríamos que trabajar con más 15 grados y de pronto inclinando los paneles a 15 grados estos serían los valores de radiación que yo obtendría, ¿no? Y podría trabajar con esto si hago esa inclinación o si por lo contrario tengo una inclinación menor a 15 grados es preferible trabajar con estos valores, que es como si estuvieran los paneles totalmente horizontales. Cualquiera de los dos, recuerden que para los sistemas aislados debemos trabajar con el mes de menor radiación. En este caso creo que habíamos dicho que era octubre, ¿no? Sí, efectivamente es octubre, el menor que tiene menos radiación. ¿Se acuerdan en el video pasado donde lo habíamos hecho con la otra página? Pues nos daba que era octubre también. Este sería el valor que yo les dije, no, pues lo llevamos a un valor más pequeño, que lo llevé a 4.5 creo que fue, para tener mayor seguridad, ¿vale? Bien, eso es la forma de obtener las horas solares pico para buscar la menor de ellas cuando estamos trabajando con un punto determinado que yo tengo mi ubicación exacta, sé dónde voy a colocar mi sistema y trabajo con estos valores. Es una forma más precisa de hacerlo. Y tienen la otra opción que fue la que les enseñé primero. Bueno,
hasta aquí este video. Seguiremos ahora con el cálculo de cables y protecciones. Bien, seguidores del canal, hasta aquí hemos avanzado bastante. Digamos que prácticamente ya podemos comprar los componentes esenciales o salir a cotizar con empresas como AO Solar o cualquier otro distribuidor de productos solares, todos los componentes principales. Pues ya tenemos calculado el inversor, el controlador de carga, las baterías, y básicamente lo esencial para nuestro sistema ya está. ¿Qué nos haría falta? Dentro de lo que es la parte eléctrica nos falta cableado, protecciones, que esto vendrán en una serie de videos que estaré subiendo la próxima semana al canal para concluir toda la parte eléctrica. Adicionalmente a esto, podría agregar la semana de más arriba la parte de estructuras. Estos sistemas normalmente, cuando son para zona rural o veredas, utilizamos sistemas de pedestal y subimos los paneles allí, ya que la mayoría de estas casas el techo es de paja o así sea de ternit o de teja. Digamos que el soporte o la estructura que soporta el techo pueda que no tenga la capacidad para soportar el peso de los paneles y de su estructura misma. Entonces siempre lo recomendable es utilizar postes, pedestales y estructuras para eso. Sin embargo, les puedo dar una pequeña charla de cómo seleccionar y cómo calcular y dimensionar el costo, dónde mandar a hacer o con quién trabajar con AO Solar toda esta parte de estructuras. Bueno, no es más, nos vemos la siguiente semana con una nueva serie de videos. Espero que toda esta información que les esté pasando les sea de mucha utilidad. Un abrazo, seguidores, y denle like y quédense aquí en este su canal de AO Solar. Gracias.